Hola, en esta oportunidad hablaremos sobre derecho internacional privado, iniciando pues con una distinción en lo que es el fideicomiso panameño y el trust anglosajón. Conoceremos las similitudes y diferencias entre el fideicomiso panameño y el trust anglosajón y posteriormente pues daremos un ejemplo de cada una de ellas. Lo primero que tenemos que recordar es que el fideicomiso es un contrato que permite que una persona transmita sus bienes a otra persona. Esta persona que transmite sus bienes se llama fideicomitente. Y esta otra persona, puede ser natural o jurídica, que va a recibir esos bienes, pues se llama agente fiduciario o simplemente fiduciario. ¿Con qué objetivo se realiza esta actividad? Se realiza con el objetivo de que el fiduciario administre los bienes del fideicomitente en beneficio de un tercero. Este tercero se llamará fideicomisario, ¿sí? De acuerdo con los fines que pactan ambas partes. Es decir, el fideicomitente y el agente fiduciario van a pactar en este contrato cuáles son los fines para los cuales el fideicomiso es constituido. Siempre debe haber un fin determinado, el cual se debe respetar por parte del fiduciario. Esto es fundamental debido a que el fideicomisario va a pasar a ser el titular de estos bienes, ¿sí? Va a pasar a ser el titular de los bienes, pero él debe solamente administrarlos en función de lo que ambas partes pactaron, ¿sí? Y en beneficio pues del fideicomisario o del tercero. El objetivo de estos contratos de fideicomiso puede ser darle estructura a un negocio, puede ser una planeación patrimonial o puede ser protección de los bienes que se incluyen dentro de lo que es el fideicomiso. Es importante saber que una vez se transmiten estos bienes, esto es un acto traslaticio de dominio, es decir, la propiedad deja de ser del fideicomitente y pasa a ser la propiedad del fiduciario. Esto es también relevante desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque en caso de que alguien tenga acciones en contra del fideicomitente, pues no podrá accionar contra sus bienes toda vez que estos ya no son parte de su patrimonio, sino del fiduciario, del agente fiduciario. ¿Sí? Como siguiente punto, pues hablaremos sobre el trust anglosajón. El trust anglosajón es una figura similar a la del fideicomiso. La diferencia es que acá las figuras tienen distintos nombres. Por ejemplo, el fideicomitente, en este caso del trust anglosajón, se llama settlor. El agente fiduciario sería el trustee y pues al final está el beneficiario del trust. También mediante el trust se busca proteger bienes contra demandas, acciones que puedan tener en contra del settlor. También se utiliza para evitar sucesiones forzosas. Sabemos que en algunas legislaciones existen limitaciones a la capacidad de testar o hay herencias que forzosamente tienen que pasar a ciertos familiares de acuerdo a lo que indica la ley. Al establecer un trust se podría pues, evitar que estas herencias forzosas tengan sus efectos. Por otro lado, pues también se puede utilizar el trust para administración profesional del patrimonio. ¿A qué nos referimos con una administración
profesional del patrimonio o a una planificación patrimonial. Que, por ejemplo, si un trust es constituido en favor de un beneficiario y uno quiere que ese beneficiario obtenga, valga la redundancia, los beneficios de estos bienes, uno puede en el trust poner ciertas cláusulas o ciertas condiciones bajo las cuales este beneficiario tendrá acceso a los bienes. Por ejemplo, después que un hijo se gradúe de la secundaria o después que un hijo se gradúe de la universidad, tendrá acceso a el trust que ha sido constituido en su favor. Y si no se cumple, pues no se le otorga el acceso a los bienes. Esta es una limitación que puede ser utilizada mediante el trust. De igual manera, el trust puede ser utilizado para sucesiones empresariales. Sabemos que las empresas como personas jurídicas no tienen sucesión, pues toda vez que la muerte de una empresa jurídica es la quiebra. Entonces, en este caso, pues podría establecerse un patrimonio empresarial a cargo de otro beneficiario, ¿sí? Sería una forma de una sucesión empresarial. Entre los ejemplos de fideicomiso tenemos los fideicomisos que establecen, por ejemplo, las entidades bancarias, por ejemplo, el Banco General, un fideicomiso para jubilación, y un ejemplo de trust podría ser el constituido por el ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Michael Bloomberg. Recordemos que pues el trust anglosajón viene inicialmente de el common law, que es uno de los sistemas que se utilizan en los Estados Unidos. A continuación hablaremos sobre las sociedades anónimas y las sociedades offshore. El principal o la principal diferencia entre las sociedades anónimas y las sociedades offshore va a ser el ámbito en el cual ellas desempeñan su actividad mercantil. Ambas están instituidas para desarrollarse al comercio. Vemos que las sociedades anónimas pueden desarrollarse a cualquier tipo de actividad de comercio lícita en la República de Panamá o fuera de ellas. Estamos hablando pues de las sociedades anónimas instauradas en la República de Panamá o constituidas bajo la ley de la República de Panamá. De esas acciones o de esas actividades mercantiles de las sociedades anónimas, evidentemente pues deben tributar, deben pagar impuestos y deben pagar tributos de su actividad comercial. Por otro lado, las sociedades offshore son sociedades que, si bien es cierto, son constituidas bajo la ley panameña y registradas en Panamá, su actividad comercial la ejercen fuera del territorio panameño. Como su actividad comercial y sus ingresos son exclusivamente de fuentes extraterritoriales, pues no tienen la obligación de tributar dentro del territorio nacional. Entonces, esto nos lleva a lo que es el principio de territorialidad. El principio de territorialidad que rige en materia fiscal en Panamá indica pues que se va a tributar por cualquier actividad económica o ganancias que se obtengan dentro del territorio, a diferencia de, por ejemplo, otras legislaciones que exigen la tributación independientemente de que sus ganancias sean obtenidas dentro o fuera del territorio, ¿sí? Entonces en Panamá impera en materia fiscal el principio de
territorialidad. Y bajo este principio, pues, las sociedades offshore no tienen la obligación de tributar porque su actividad comercial, como ya mencionamos, y sus ganancias las obtienen de actividades fuera del territorio panameño. Un ejemplo de sociedad anónima podría ser la empresa Argos S.A. y pues ejemplo de sociedad offshore vendría siendo la Overdoses Limited Corp. Bien, ahora hablaremos sobre las fundaciones de interés privado, tanto las de Panamá como las de Liechtenstein. Cuando abordamos las similitudes de ambas fundaciones, tenemos que mencionar que sus similitudes son de tipo conceptuales, es decir, podemos definir las fundaciones de interés privado como aquellas entidades legales que nacen a partir de la donación de un patrimonio, el cual va a ir orientado a el cumplimiento de determinadas o determinados fines. Estos determinados fines van a estar constituidos en el acta fundacional. La gestión y la administración de la fundación de interés privado va a estar entonces destinada a cumplir con los fines establecidos en el acta fundacional. Importante mencionar también que estas fundaciones de interés privado no cuentan con socios, no cuentan con asociados y tampoco cuentan con accionistas. Son fundaciones que no pueden dedicarse a el comercio. Entonces, en cuanto a sus diferencias, tenemos que tienen diferencias en cuanto a los actores que influyen en su constitución, como diferencias en las cantidades o los montos necesarios para su creación y su funcionamiento. Veamos algunas de ellas. El Consejo Fundacional. El Consejo Fundacional en las fundaciones de interés privado de Liechtenstein debe estar formado por una o más personas naturales o jurídicas y al menos una de ellas debe ser residente del Principado de Liechtenstein y debe ser abogado o contador público o agente fiduciario o economista. Al menos uno de ellos debe existir. En cambio, las fundaciones de interés privado de Panamá son aquellas que están constituidas su acta, su consejo fundacional por 3 o más personas naturales o por una o más personas jurídicas, independientemente de su nacionalidad o de su profesión. En cuanto a la representación legal en las fundaciones de Liechtenstein, debe ser un natural del Principado y que debe ser miembro del bufete o del banco que intervino en su creación. En las fundaciones de Panamá, el representante legal debe ser el abogado o el bufete de abogados que elaboró y refrendó el acta fundacional. En cuanto al acta fundacional y el estatuto, en las fundaciones de Liechtenstein, estos son irrevocables y no modificables. Es decir, escapan a la autonomía de la voluntad del constituyente. Mientras que en las fundaciones de interés privado de Panamá, este acta fundacional puede ser modificado a la conveniencia del fundador. El estatuto complementario en las fundaciones de interés privado de Liechtenstein recibe el nombre de reglamento. En las fundaciones de interés privado de Panamá recibe el nombre de reglamento. Y lo que se llama reglamento en las fundaciones de interés privado de Liechtenstein es la que regula aspectos administrativos y de la gestión del patrimonio orientados y orientan al Consejo Fundacional. Por su parte, el reglamento o estatuto complementario en las fundaciones de Liechtenstein son aquellas que tienen los pormenores y la descripción de quiénes son los beneficiarios finales de esta fundación. En cuanto al capital
necesario para la constitución en las fundaciones de Liechtenstein es de $25.000 que deben ser pagados de antemano. En las fundaciones de interés privado de Panamá es de $10.000 y no necesariamente tiene que ser consignado de manera monetaria. Debe estar representado al menos por algunos bienes que tengan un valor de $10.000, pero el efectivo como tal no debe ser o no necesariamente debe estar consignado de antemano, pero sí debe existir los bienes que garantizan esa cantidad. En cuanto a los gastos de constitución y de inscripción, específicamente en Panamá, pues es de aproximadamente $1.500, mientras que en las fundaciones de interés privado de Liechtenstein es de $4.000. El costo de mantenimiento anual oscila entre los $7.000 y los $10.000 en las fundaciones de interés privado de Liechtenstein, mientras que en las fundaciones de interés privado de Panamá es de aproximadamente $900 y esto incluye pues lo que son los $300 de la tasa única. Y por otro lado, pues los impuestos en las fundaciones de interés privado de Liechtenstein van de acorde al capital anual que maneja la fundación. En las fundaciones de interés privado, pues no existen impuestos sobre el capital anual. Okay, ya para concluir, pues vamos a explicar un poco sobre lo que es los propósitos de la ley FATCA para personas naturales y jurídicas que se encuentren en Panamá y el principio de la doble tributación. Tenemos que la ley FATCA, por sus siglas en inglés, de cumplimiento impositivo fiscal de cuentas extranjeras, es una ley que fue destinada o es destinada a reforzar las relaciones existentes entre Panamá y Estados Unidos en relación con cooperación fiscal y al intercambio de información en materia de impuestos. Esta es la finalidad principal de esta ley. Ello lo va a desempeñar mediante van a proveer el uso más efectivo de la información y mejorar el cumplimiento tributario internacional. Esto lo hacen atendiendo impedimentos legales y reduciendo la carga de las instituciones financieras en Panamá desde un enfoque intergubernamental. Porque pues, en nuestro país existen normativas que impedirían a los bancos compartir ciertas informaciones sobre quienes tienen unas cuentas en ellos, en estas entidades financieras. Sin embargo, pues con motivo de la celebración de la ley FATCA entre ambos países, pues al llenar el formulario de declaración de FATCA, pues se puede pues compartir la información financiera a fin de que los residentes de Estados Unidos puedan tributar de manera efectiva en su país de origen. En cuanto al principio de la doble tributación, este se refiere a la posibilidad que una misma fuente de ingresos esté sujeta a impuestos en más de un país. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una persona que, por ejemplo, tiene nacionalidad estadounidense y tiene negocios en Panamá, esta persona debe tributar tanto en Panamá por los ingresos que obtenga como en Estados Unidos en virtud de que ellos utilizan un estatuto personal en cuanto a la tributación. Es decir, sus nacionales deben tributar independientemente de dónde se encuentren y de que tengan obligaciones de tributar también en el país en el cual se encuentran y en el cual desarrollan su actividad económica o
del cual obtienen sus ganancias. Entonces, por esto vemos que puede existir una doble tributación. Cuando lo contraponemos con la legislación panameña, vemos que en la materia fiscal, como mencionamos anteriormente, en Panamá lo que impera pues es un principio de territorialidad. Es decir, un panameño que obtiene ganancias o que desempeña su actividad económica fuera del país no tiene que tributar pues, en nuestro país. No sucede lo mismo en legislaciones, por ejemplo, como la de los Estados Unidos, en la cual sí deben tributar sus nacionales independientemente del país en el que se encuentren o de donde provengan sus ingresos económicos. Y con esto pues concluyo la presentación. Muchas gracias.